Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a estudiar el libro de Filipenses capítulo 2. Ok, pero ustedes saben bien que antes de empezar, tengo que hacer unas cuantas cositas por aquí. Ok, sí, déjame hacer unas cuantas cositas por aquí. ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde está lo otro que yo debía hacer? ¿Qué no hice? Ok, ok, ahora venimos aquí. Sí, venimos aquí. Vinimos aquí. Ok, ya vamos a comenzar a estudiar el libro de Filipenses capítulo 2. Sí, ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay veces que las circunstancias que tenemos en nuestras vidas nos pueden hacer perder nuestro gozo, pero las personas también pueden traernos pruebas que nos roban el gozo. Muchas personas que nos traen pruebas que nos roban el gozo. ¿Cuántas veces cuántas veces perdemos nuestra paz y gozo por lo que la gente dice o hace? ¿Cuántas veces no lo perdemos? El mejor remedio que todos nosotros podemos tener es una prueba. El mejor para esta prueba es la mente sumisa. Tenemos que tener una mente sumisa. La mente de humildad que busca solamente a qué? Agradar y honrar a Dios. El orgullo es la causa de muchas iniquidades y contiendas, pero la humildad trae paz y gozo. Pablo, aquí en este capítulo 2 del libro de Filipenses, nos da 4 ejemplos que debemos seguir para nosotros poder alcanzar una mente sumisa. Tenemos que bajar para poder subir. Vamos a ver el ejemplo de Cristo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, de Pablo. Vamos a ver el ejemplo de Timoteo y vamos a ver el ejemplo de Pafrodito. Vamos a comenzar entonces con el de nuestro Padre Celestial de Jesucristo. Vamos a leer versículo del 11, del 1 al 11, aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló al mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le confirió al nombre el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este pasaje sugiere que hay desunión en la iglesia de Filipos. Mira lo que dice aquí en el libro de este mismo libro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire, aquí hermanos, aquí, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, Pablo apela sobre la base de su experiencia cristiana para que tengan corazón de unidad de mente y corazón, para que pongan a los demás por delante de sí mismos. ¿Qué motivos hay para la unidad en la iglesia? ¿Cuál es el motivo que hay para la iglesia, para la unidad en la iglesia? Cristo es el mayor incentivo. Si estamos en Cristo, deberíamos ser capaces de vivir los unos con los otros. Otro incentivo incluye el amor, la comunión del Espíritu, los deseos profundos que tenemos en Cristo y el gozo que podemos traer a los demás. Pablo vio la contienda y ambición egoísta entre los creyentes y advirtiendo que no debe estar presente en Filipos. Tenemos que tener humildad de mente, la humildad de mente, humildad de mente. La humildad de mente es la mente sumisa que no piensa en sí misma, sino en Cristo y en los demás. La humildad no es pensar más de nosotros mismos, es simplemente no pensar en nosotros mismos en absoluto. Pablo señala la actitud de Cristo ante su encarnación. Estaba tratando egoístamente de aferrarse a su privilegio como Dios. Cristo estaba tratando egoístamente de aferrarse a su privilegio como Dios. No, no. Él voluntariamente dejó a un lado su gloria y se revistió de la forma de un siervo. No dejó de ser Dios, él no dejó de ser Dios, pero sí dejó a un lado su gloria y él usó independiente de sus atributos como Dios. Su vida como Dios hombre en la tierra estuvo completamente sujeta ¿a quién? Al Padre. Yo siempre hago las cosas que le agrada. Eso siempre lo decía. Yo siempre hago las cosas que le agrada. Jesús se humilló a sí mismo para hacerse carne y luego para hacerse pecado cuando voluntariamente fue a la cruz. Pero la experiencia de Cristo prueba que la exaltación siempre sigue a la humillación. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte a su debido tiempo. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. La persona que se exalta a sí misma será humillada, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Hay que bajar para poder subir.
¿Recuerda lo que sucedió con Faraón? Recuerden. ¿No recuerdan lo que sucedió con Faraón? Lo que sucedió con el rey Saúl, lo que sucedió con Nabucodonosor, lo que sucedió con Amán y a Herodes. No, nosotros no adoramos a un niño en un pesebre o a un sacrificio en una cruz. Nosotros adoramos al Señor exaltado, sentado en el trono del universo. La vida y la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo probaron eternamente que el camino para seguir exaltado es ser humillado ante Dios. No hay gozo ni paz en el orgullo y el egoísmo. En el orgullo y el egoísmo no hay gozo ni paz. Cuando tengamos la mente sumisa que Cristo tuvo, entonces tendremos el gozo y la paz que solo Él puede dar. Ahora aquí vamos a ver el segundo ejemplo, el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo, vamos a ver lo que dice aquí el texto Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más que en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto al querer como el hacer, para hacer buena intención, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. No se puede murmurar, no se puede discutir cuando estemos haciendo las cosas por Dios. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firme la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como liberación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Bueno, donde quiera que haya la mente sumisa, habrá sacrificio y servicio. Esto fue cierto, esto fue cierto, que lo vimos en Cristo lo vimos. En Pablo lo vamos a ver aquí en el versículo, lo vimos en el versículo 17. Y en Timoteo lo vamos a ver en el versículo 21 al 22. Y en Epafrodito lo vamos a ver en el versículo 30. La mente singular conduce a la mente sumisa. La mente singular conduce a la muerte sumisa. Al buscar vivir para Cristo, vivimos para los demás. ¿Cuán cierto fue esto en la vida de Pablo? Nosotros podemos ver en la vida de Pablo un gran ejemplo. El secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Los cristianos permiten que Dios obre con ellos. Ese es el secreto, permitir que Dios obre en ellos. La carne no puede desarrollar la humildad o la dedicación. La carne nunca va a poder desarrollar la humildad o la dedicación. Esto debe venir de dentro por el, ¿qué? Por el poder del Espíritu Santo. Dios obra en nosotros antes de obrar a través de nosotros. Primero Dios tiene que obrar en nosotros para que después obre a través de nosotros. Y Él usa la palabra, el Espíritu y la oración. La palabra.
él usa la palabra. Vamos a ver lo que dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, ¿qué oyeron de nosotros? La aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes lo que creen. En el espíritu. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16. Les ruego que Él les conceda a ustedes conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo aquí en este libro, Pablo aquí nos da varios cuadros cristianos que tienen la mente sumisa. Aquí podemos ver cuántas personas que tienen la mente sumisa. Nosotros para glorificar a Dios, nosotros para estar en el reino de Dios, nosotros para hacer las cosas de Dios, tenemos que tener una mente sumisa. Jesús se humilló. Jesús se humilló. Jesús es Dios. Con mediación de Jesús, todos nosotros podemos tener relación con Dios. Y si Él se humilló, nosotros tenemos que humillarnos también. Tenemos que tener una mente sumisa. Los retrato como hijos obedientes de Dios que buscan honrarle al Padre. Como estrellas que brillan en un mundo oscuro. Y como atletas que extiende su batuta al siguiente corredor. Y como atleta que extiende su batuta al siguiente corredor. Muchas veces, ¿qué es lo que está sucediendo en las iglesias? Las personas que tienen un cargo, ellos quieren seguir en el cargo y no le quieren pasar la batuta a otra persona, no lo quieren entrenar. Ellos quieren seguir consistentes en lo mismo que están haciendo, hasta ponen hasta leyes. Vamos a ver entonces aquí lo que dice en los versículos 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pablo se describe a sí mismo como una libación que se derrama sobre el altar. Donde hay la mente sumisa, la mente humilde, debe haber sacrificio y servicio. Se lo voy a volver a repetir. Donde hay la mente sumisa, la mente humilde, debe haber sacrificio y servicio. Ahora vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Recuérdense que son cuatro ejemplos que él nos dio. Primero es de Jesús, después de él, de Pablo, y ahora viene el ejemplo de Timoteo, que lo podemos ver aquí en este libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 19 hasta el 24. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado al bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pablo llama a Timoteo su hijo. ¿Su hijo qué? Su hijo en la fe. ¿Por qué? Porque había ganado a este joven para Cristo. Lo había ganado. Mira aquí lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, del 1 al 5. Pablo llegó también a Derbe y a Listra,
y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, para él poder hacer las cosas de quién, de Dios, él tenía, y para que Pablo lo que no quería era tener discusiones con las personas. Pablo lo que quería hacer las cosas para Dios y humillarse ante todo. Entonces había personas que decían, si tú no estás circuncidado, tú no puedes pertenecer al reino de Dios. Eso era lo que decían la nueva ley, la vieja ley. Eso es lo que decía. Entonces aquí Pablo los circuncidó a ellos, parece que es para no tener ningún tipo de problema con las demás personas. No sé por qué lo hizo bien, pero Pablo lo hizo. Y tomó y los circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, porque el padre de él era griego. Entonces por eso fue que lo circuncidó. Mira, según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados, por lo que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que en la iglesia eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 6. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de parte de Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego de don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 17. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo les engendré por medio del Evangelio. Entonces él está diciendo que él engendró a todas esas personas acerca por el Evangelio de Cristo. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Entonces lo está exhortando a que sean imitadores de Pablo, que sean imitadores de Pablo. Por esta razón, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Al igual que Pablo, Timoteo vivió para los demás, no para sí mismo. Nosotros tenemos que vivir para quién, para Dios, no para nosotros. Demasiados cristianos viven de la manera que se discute. Vamos a ver la diferencia que vamos a ver aquí en este mismo libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Muchos de las personas están buscando sus propios intereses en vez de buscar los intereses de Jesús. Vamos a ver lo contrario que dice ahora aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dijo el hermano Pablo, que para mí, que para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué contraste más bonito aquí. Timoteo era el ayudante y representante de Pablo y había demostrado ser fiel al Señor. Aunque era joven, sabía cómo servir a Cristo y estaba dispuesto a sacrificarse por él. Tenemos que sacrificarnos por Dios. Tenemos que sacrificarnos por él. Muchas veces nosotros no queremos sacrificarnos. Pablo lo llamó a Timoteo al servicio de inmediato, y no lo llamó de inmediato, lo dejó quedarse en casa, crecer durante 5 o 6 años. Timoteo tenía un buen testimonio de servicio en casa cuando Pablo lo agregó a su personal misionero, Mira, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 2 dice, de cuál hablaban elogiamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Primera de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículos 6 y 7. No debe ser un recién convertido, no sea que se amanezca y caiga en las condenaciones en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Es peligroso dar a los nuevos cristianos tarea importante de inmediato. El ejemplo, ahora vamos a ver aquí el ejemplo de quién, de Epafrodito, de Epafrodito. Vamos a ver el ejemplo de Epafrodito, que lo vamos a ver aquí en este libro de Filipenses capítulo 2, del 25 al 30. Pero creí necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es un mensajero, servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no estuviera, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que él, al verlo de nuevo, se regocije y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo. Tengan en alta estima a los que son como él, o que estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgándose su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito. Epafrodito era un cristiano equilibrado, un cristiano con equilibrio. Mira lo que dice aquí en el versículo 25. Pero creí necesario enviarle Epafrodito, mi hermano colaborador, compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidores para mis necesidades. Herodito era un hermano, lo que significa que conocía el compañerismo del evangelio. Un compañero en la labor, lo que ataba el avance de qué? Del evangelio. Y un compañero de armas, lo que significa que sabía cómo luchar por la fe en el evangelio. Qué fácil es para los cristianos perder el equilibrio. Muchas veces nosotros podemos perder el equilibrio. Algunos cristianos piensan solo en el compañerismo, la hermandad y no tienen tiempo para ganar las armas o luchar contra el enemigo. Otros están envueltos en el servicio que se olvidan del compañerismo. Esto fue el error que cometió Martas. Vamos a ver lo que dice aquí, el error que cometió Martas en el capítulo, en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42.
Otros siempre están luchando tanto que descuidan el compañerismo de servicio y necesitamos ser cristianos equilibrados. Vamos a ver lo hizo Marta. Mira que mientras iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Epafrodito era un cristiano con cargas. Él tenía cargas, todos nosotros tenemos cargas. En este mismo libro de Filipenses, capítulo 2, del 26 al 27, vamos a ver las cargas que tenía, porque los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Fíjate las cargas que él tiene, estaba extrañando a quienes, los Filipos, y entonces él estaba angustiado también porque se habían oído de que él estaba enfermo. Mira las cargas que él estaba teniendo, ¿no? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Efrodito, Epafrodito tenía una mente sumisa y pensaba en los demás, no en sí mismo. Así mismo nosotros debemos hacer, tener una mente sumisa y no pensar en nosotros mismos. Mira, aunque estaba enfermo, aunque estaba enfermo y casi muere, su carga era por Pablo y la iglesia de Filipos. Necesitamos más cristianos que estén preocupados no solo por las misiones extranjeras, sino también por sus propias iglesias locales. Epafrodito era un cristiano bendecido. Epafrodito era un cristiano bendecido. 28 al 30. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbalo pues en el Señor con todo gozo, tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en servicio de ustedes hacia mí. Qué bendición fue Epafrodito para Pablo. ¿Cómo debió haber animado a Pablo en esos días difíciles mientras hablaban y trabajaban juntos? También fue una bendición para su propia iglesia. Hizo posible que los filipenses compartieran el importante ministerio de Pablo. Además, Epafrodito es una bendición para nosotros hoy. Es una bendición para nosotros hoy. Aquí estamos siglos después estudiando su carácter y beneficiándonos de su vida y ministerio. Los siervos fieles de Cristo deben ser honrados de la manera correcta. Recíbanlo en el Señor. Es la amonestación que Pablo le dio. Vamos a ver lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Tengan en estima, tengan a tales en estima, recibiéndolo pues
en el Señor con todo gozo y tenga en alta estima a los que son como Él. De ninguna manera contradice lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se despojó a sí mismo. Eso fue Jesucristo, que se despojó de todas sus cosas, de todos sus beneficios, de toda su gloria. Se despojó, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios. La frase aquí en el capítulo 2, versículo 7, significa, significa literalmente que Cristo se vació a sí mismo, de que Él se vació a sí mismo. Todos nosotros tenemos que vaciarnos nosotros mismos. Pablo le dijo a la iglesia que mostrara el honor apropiado a su líder, porque arriesgó su vida, no estimando su vida o su servicio. ¿A quién? Pablo. Qué diferente es para nosotros ejercitar la mente sumisa, la mente de Cristo. Qué diferente es. Cuando caminamos por vista, pensamos que humillarnos significa perder. Eso es cuando caminamos con vista. Sin embargo, la palabra enseña que la única forma de subir es bajar. La única forma que nosotros podemos subir es bajar. La única forma en que nosotros podemos ser exaltados tenemos que humillarnos. Cristo tuvo la mente sumisa y Dios lo exaltó grandemente. Pablo, Timoteo y Epafrodito tuvieron la mente sumisa y fueron honrados por su sacrificio y servicio. La mejor manera de obtener la victoria sobre las personas y el orgullo es a través de la mente sumisa, la mente de Cristo. Y recibimos esta mente solo cuando permitimos que el Espíritu y la palabra obren en nuestras vidas. Es cuando solamente nosotros vamos a poder, tenemos que dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas. Mira aquí en el libro Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 3, en este mismo libro. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mismo, más ausencia, ahora mismo, mucho más en mi ausencia, ocúpense con su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Bueno, esto es una cosa que nosotros podemos aprender y podemos saber que tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender aquí, que aprendimos acerca de cuatro caracteres, cuatro personas, aprendimos acerca de qué, de quién, de Jesucristo, aprendimos acerca de Jesucristo, aprendimos acerca de quién, de Timoteo, aprendimos acerca de quién, de Pablo y Efrodito. Todas esas personas se humillaron, todas esas personas tuvieron una mente humilde, todos nosotros para poder ser como Jesucristo, para nosotros glorificar a Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes. Jesús fue humilde. Si Jesús, que por medio de esto nosotros tenemos relación con Dios, fue humilde, quiere decir de que todos nosotros debemos ser humildes. Bueno, o sea, voy a terminar aquí.